En los últimos años, diversos equipos de la Liga Española han realizado anuncios de remodelación y construcción de nuevos estadios modernos, y el Sevilla no se quiere quedar atrás. El club aprovechó la celebración de su Junta General de Accionistas para presentar su anteproyecto de nuevo estadio Ramón Sánchez Pizjuán. El club de España se adecuará a los tiempos actuales, con un nuevo estadio que se construirá en el mismo sitio en donde está el vigente recinto, el cual será derribado. Será un estadio innovador, de referencia internacional, ejemplo de los estadios de nueva generación y heredero de los valores tradicionales del Sevilla. El club desea dar respuesta a una demanda histórica de su hinchada y adaptar sus instalaciones a los tiempos modernos. El nuevo estadio tiene la obligación y la necesidad de ser un recinto digno del fútbol del siglo XXI, sin olvidar la historia del lugar y respetando los momentos de gloria que el actual estadio le ha regalado al club. El actual estadio Ramón Sánchez Pizjuán fue inaugurado el 7 de septiembre de 1958. Su construcción respondió a las nuevas exigencias del fútbol, dotando de las comodidades y capacidades que el antiguo campo de Nervión no podía satisfacer. La idea para su construcción se había planteado 2 décadas antes, cuando se negoció la compra de un terreno y una parcela adyacente en Nervión para la construcción del nuevo estadio. Ramón Sánchez Pizjuán ocupaba entonces el cargo de presidente y fue el principal impulsor del proyecto. Pero su repentina muerte en 1956 impidió al presidente ver hecho realidad su sueño, aunque los presidentes que le sucedieron pusieron en marcha la construcción del estadio. Al principio se utilizaría el recinto incompleto, faltando las secciones superiores en el norte y sur del estadio, y parte del oeste quedaría fuera de uso. No fue hasta 1975 que se completaron las secciones superiores de las gradas norte y sur, con el estadio teniendo una capacidad para 70.329 aficionados. En 1982, debido a normas legales, la capacidad del estadio se redujo a 66.000 espectadores, siendo gran parte del estadio remodelado para albergar el Mundial de España de aquel año. Los cambios realizados incluyeron la eliminación de vallas, la construcción de pasarelas y la instalación de un techo sobre la tribuna oeste. Una década después, la Unión de Federaciones Europeas de Fútbol o UEFA promulgó un decreto que obligaba a todos los estadios a ser de asientos, lo que significó que la capacidad del Sánchez Pizjuán se redujera drásticamente a 43.000 espectadores. En 2015, se iniciaría otra remodelación integral: la adecuación del color de las butacas, el revestimiento de las gradas exteriores con fachadas metálicas y LED, la sustitución de vallas por paneles de cristal, la renovación de los vestuarios de los equipos y de árbitros, la instalación de 2 nuevos marcadores y la ampliación de la tribuna inferior, entre otras mejoras. La finalidad de crear un nuevo estadio es cubrir las necesidades de los aficionados, los cuales durante varios años han pedido a la directiva del club que mejoren las instalaciones del recinto español. Es por ello que el nuevo Ramón Sánchez Pizjuán no solo será un recinto deportivo, sino también un edificio emblemático de la ciudad de Sevilla, que estará vinculado a la historia, cultura y patrimonio urbanístico de la ciudad. El diseño del anteproyecto, desarrollado con IDOM, busca identificar los valores clave en las grandes etapas de la historia de la ciudad de Sevilla a través de referencias a grandes ejemplos de su arquitectura y patrimonio cultural, para proyectarlos en un nuevo estadio contemporáneo, sostenible, tecnológico y arraigado en la tradición de la ciudad. Con este importante proyecto de renovación, el Sevilla pretende ser un referente en el ámbito de las infraestructuras deportivas. A medida que el club se embarca en este viaje, es consciente de los desafíos que le esperan. Sin embargo, el compromiso del club de mejorar la experiencia del espectador sigue siendo una prioridad, y está determinado en completar este ambicioso proyecto. Este ambicioso proyecto tiene como objetivo ampliar la capacidad del estadio a la asombrosa cifra de 55.000 asientos, con un impresionante 10% dedicado exclusivamente a áreas VIP. Para lograr el aumento de espectadores, el césped se hundirá unos metros, ganando espacio, y así construir un graderío que recordará mucho al actual estadio, cercano al terreno de juego y volcado hacia el césped, pero que incrementará el confort y que generará una nueva y numerosa oferta de hospitalidad y creará un novedoso fondo para la animación local sin precedentes en el fútbol español. El diseño propuesto tratará de potenciar la increíble atmósfera de fútbol para una plena experiencia del espectador, como tener las tecnologías más avanzadas aplicadas a la seguridad, retransmisiones televisivas y generando un espacio público urbano que pueda ser disfrutado por los vecinos los 365 días del año, lo que provocará principalmente nuevas vías de ingresos y la mejora de los espacios urbanos. El nuevo recinto contará con 2 plantas de estacionamiento y eliminará sustancialmente el número de escaleras en el estadio. Además, incluirá salones y espacios para la organización de eventos, así como una nueva tienda oficial y el nuevo museo del club.
También la grada norte se convertirá en una grada unificada, con 15.000 asientos, sin separación por anillos simulando la Gelbe Wand, el muro del estadio del Borussia Dortmund. Será un estadio abierto y relacionado con su entorno, especialmente con la creación de una fachada sur que vuelca sobre la plaza, que propone terrazas y otros usos accesibles a los ciudadanos, transformándolo en la nueva plaza de Nervión y de Sevilla. Una plaza versátil, flexible, con un espacio sombreado, ventilado y fresco, convirtiéndose en la entrada principal para el estadio. Otro de los puntos importantes en la propuesta y elemento esencial en el diseño de los mejores estadios modernos urbanos es su relación con el entorno. El programa planteado para este nuevo estadio permite que se desarrolle actividad los 365 días del año, de manera que además de permitir ampliar la relación de los clubes con los visitantes, generar nuevas vías de ingresos y participar de manera destacada en la creación y mejora de los espacios urbanos en sus cercanías. Cabe destacar que el precio estimado del desarrollo y construcción del nuevo estadio es entre 300 y 350 millones de libras, y está previsto que las obras comiencen en junio de 2026 y finalicen en junio de 2028, abarcando un total de 2 años de construcción, tiempo en el cual estarán disputando los diferentes compromisos de la temporada 2026-2027 y 2027-2028 en el Estadio de la Cartuja. Sin embargo, este anuncio ha provocado debates entre los accionistas sobre la situación financiera del club, su liderazgo y el impacto de las obras en la organización de los partidos. Un Sevilla con un importante agujero económico y con división dentro del club, ha presentado un proyecto que hace ilusión y que es una demanda histórica de sus aficionados. Para avanzar, la directiva del Sevilla deberá buscar un consenso que satisfaga tanto las demandas deportivas como las financieras. En un mundo donde los estadios se convierten en símbolos de identidad y orgullo, el Sevilla se enfrenta a la tarea de renovarse sin perder su esencia. La decisión final sobre el proyecto del estadio será crucial para el futuro del club, tanto en lo deportivo como en lo institucional, además de su imagen y competitividad a largo plazo. A pesar del entusiasmo general por el nuevo estadio, hay preocupaciones sobre la organización de partidos durante el período de construcción. Con el estadio Benito Villamarín del Real Betis también en proceso de renovación, se espera que los dos equipos compartan la Cartuja durante algún tiempo. Este arreglo supone un reto logístico, ya que el recinto también acoge algunos partidos de la selección española. Y hasta aquí el video. ¿Qué opinan del proyecto del nuevo estadio para el Sevilla? Déjenlo en los comentarios, denle like, síganme en mis redes sociales y suscríbanse para más contenido, ayudarían mucho al canal. Hasta la próxima. Bye.